El sol salió. Pero nadie lo había autorizado. Lo supe en el instante exacto en que abrí los ojos. No por la luz, sino por el silencio. Un silencio espeso, antinatural, como si el mundo hubiera olvidado respirar. El amanecer llegó 3 horas antes. Las sombras aún no estaban listas. Y el gallo del pueblo no cantó. Me levanté y miré por la ventana. El cielo no era dorado, ni rojo, ni azul. Era pálido, como una herida recién abierta. La iglesia seguía en pie, pero su cruz parecía más pesada, inclinada apenas, como si dudara de sí misma. Las campanas no sonaron. Nunca habían fallado antes. Salí a la calle. Las puertas estaban abiertas, pero nadie hablaba. Todos miraban al cielo con la misma pregunta clavada en los ojos, aunque ninguno se atrevía a pronunciarla. ¿Quién permitió esto? El padre Esteban estaba frente al altar cuando entré. Tenía la Biblia abierta, pero las páginas estaban en blanco. No arrancadas. No quemadas. Vacías. Sus labios temblaban, pero no rezaba. Dios, susurró. Dios no responde. En ese momento comprendí algo que jamás olvidaré. No era un castigo. No era un milagro. Era una pausa. Como si el cielo hubiera decidido callar. Para ver qué haríamos nosotros con la luz que no nos correspondía. Y entonces lo sentí. No en el cuerpo, sino en el alma. Ese amanecer no debía existir. Recé. Y el cielo no devolvió nada. No fue inmediato. Al principio creí que era yo. Que mis palabras estaban mal dichas, que mi fe había envejecido sin avisar. Pero cuando miré alrededor, supe que no estaba solo. Todos rezaban. Nadie era escuchado. Las velas ardían sin temblar, como si el aire se hubiera rendido. El incienso subía recto, sin dispersarse. Y aún así, no había presencia. No había esa sensación invisible que antes llenaba el pecho cuando uno pronunciaba el nombre de Dios. El padre Esteban se arrodilló por horas. Sus labios se movían, pero su voz no existía. Al final, cayó exhausto, con los ojos abiertos, mirando el crucifijo como si esperara una respuesta tardía. Nunca fue así, murmuró. Incluso en la duda. Él respondía. Esa noche, los niños comenzaron a llorar al mismo tiempo. No gritaban. Susurraban. Decían las mismas palabras, con la misma entonación, como si alguien las hubiera sembrado en sus sueños. La luz no siempre viene del cielo. Nadie les había enseñado esa frase. Al amanecer, el segundo amanecer indebido, la cruz de la iglesia amaneció manchada de rojo. No goteaba. No olía. Simplemente estaba ahí, marcando algo que no queríamos entender. Algunos dijeron que era señal. Otros, que era advertencia. Yo entendí algo peor. Dios no estaba enojado. Dios no estaba probándonos. Dios no estaba. Y cuando esa idea cruzó mi mente, sentí miedo por primera vez. No porque él se hubiera ido, sino porque quizá nunca volvería a responder. Ese día aprendimos que el silencio también puede ser una revelación. El versículo apareció. Cuando ya nadie lo estaba buscando. Fue Clara, la mujer que limpiaba la sacristía, quien lo encontró. No en un libro intacto, sino en una Biblia quemada, olvidada detrás del confesionario. Las tapas estaban negras, las páginas quebradizas. Todas, excepto una. Esto no estaba aquí ayer, dijo, con la voz rota. El padre Esteban tomó el libro con manos temblorosas. El texto no tenía número. No era salmo, ni proverbio, ni evangelio. Era algo fuera del orden.
algo que nunca debió conservarse. Lo leyó en voz alta. Y en el momento exacto en que pronunció la última palabra, el amanecer se oscureció como si alguien hubiera pasado una sombra sobre el sol. El mensaje era breve, pero pesado como una sentencia. Cuando la luz llegue antes de tiempo, no la sigas. No fue enviada para guiarte, sino para probar si aún recuerdas la oscuridad. Nadie habló. Nadie se movió. Pero todos sentimos lo mismo, un recuerdo antiguo, incómodo, despertando dentro del pecho. Pecados que creíamos olvidados. Promesas que nunca cumplimos. Oraciones dichas sin intención. Clara comenzó a llorar. No por miedo. Por vergüenza. Uno a uno, los rostros del pueblo cambiaron. Algunos desviaron la mirada. Otros se cubrieron la boca, como si el texto los hubiera nombrado sin usar palabras. Comprendí entonces la verdadera naturaleza del mensaje. No estaba escrito para enseñarnos algo nuevo, sino para recordarnos lo que habíamos elegido olvidar. El padre Esteban cerró la Biblia de golpe. Esto no es una revelación, dijo. Es un espejo. Y por primera vez desde que el sol salió sin permiso, supe que el amanecer no era el peligro. El peligro era lo que esa luz estaba revelando dentro de nosotros. Esto no viene de Dios, dijo el padre Esteban. Y al decirlo, su voz se quebró. Nadie se atrevió a contradecirlo. No porque estuviéramos de acuerdo, sino porque necesitábamos que alguien lo negara por nosotros. Aferrarse a esa frase era más fácil que aceptar lo que el amanecer estaba desenterrando. El padre cerró la iglesia ese mismo día. Clavó las puertas con una determinación que no le conocíamos. Dijo que la fe no se discutía bajo una luz falsa. Que la revelación auténtica no llegaba sin oración. Que Dios jamás hablaría desde el silencio. Pero esa noche, lo vi salir solo, sin sotana, sin Biblia. Lo seguí a distancia. Caminaba como quien huye de algo que no puede dejar atrás. Entró al viejo campanario, ese que nadie usaba desde el incendio. El viento levantó ceniza antigua. El amanecer indebido aún iluminaba el cielo, inmóvil, vigilante. Perdóname, susurró Esteban, creyendo estar solo. Yo también dudé. Se arrodilló. No para rezar, sino para confesar. Habló de decisiones ocultas, de verdades enterradas para proteger la fe del pueblo. De una vez, años atrás, en que eligió callar una señal, porque no convenía que existiera. Entonces comprendí. El amanecer no lo había sorprendido. Lo había recordado. Un crujido resonó en la torre. La campana se movió sola, sin manos, sin cuerdas. No sonó. Solo se inclinó, como en señal de juicio. El padre levantó la vista, pálido. No quise negarte, Dios, dijo. Quise negarme a mí mismo. Al salir, sus ojos ya no buscaban el cielo. Buscaban perdón, en un mundo donde Dios seguía en silencio. Esa mañana ocurrió algo imposible. Algunos no proyectaban sombra. No fue inmediato. Primero lo notó una niña, jugando con la luz que entraba por la ventana. Saltaba, reía, miraba al suelo. Su sombra obedecía. Luego miró a su madre, y no vio nada. La mujer retrocedió, confundida. Caminó hacia el sol. Nada. La luz la atravesaba como si no estuviera del todo allí. El rumor se extendió rápido. En la plaza, 3 personas más carecían de sombra. No estaban enfermas. Hablaban, respiraban, lloraban. Pero cuando el sol caía sobre ellos, el suelo permanecía limpio, intacto. Es una ilusión, dijo alguien. Es un castigo, dijo otro. Yo no dije nada. Porque recordé el salmo perdido.
Cuando la luz llegue antes de tiempo. Los que no tenían sombra comenzaron a sentirse distintos. No débiles. Livianos. Como si algo invisible les hubiera sido retirado sin permiso. Intentaron rezar, pero las palabras se les disolvían en la boca. Intentaron decir su nombre, y sonó extraño, ajeno. El padre Esteban salió de su encierro al verlos. Se detuvo frente a uno de ellos, un hombre al que había bautizado décadas atrás. ¿Sientes culpa?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No, respondió. Siento alivio. Eso fue lo que nos heló la sangre. Al caer la tarde, alguien notó algo peor. Los registros del pueblo ya no los nombraban. Actas, fotos, recuerdos, empezaban a borrarse. Como si el amanecer estuviera haciendo una selección silenciosa. No entre buenos y malos, sino entre los que aún cargaban peso. Y los que ya no tenían nada que ocultar. Entonces entendí. Perder la sombra no era el castigo. El castigo era seguir teniéndola. Cuando la luz lo revelaba todo. La verdad no cayó del cielo. Nunca lo hace. La descubrimos abajo, entre nosotros, como se descubren las cosas que avergüenzan, tarde, fragmentadas, inevitables. Fue en el archivo municipal, ese cuarto húmedo que olía a papel viejo y promesas rotas. Los nombres de los que habían perdido la sombra estaban incompletos, tachados a medias, como si alguien hubiera dudado antes de borrarlos del todo. No era obra del amanecer. No todavía. Esto ya había empezado antes, dije en voz baja. El padre Esteban asintió. Tenía el rostro cansado, como si por fin hubiera dejado de huir. Hace años, confesó, vino un hombre al pueblo. No era profeta. No era santo. Traía una pregunta, y una petición. Nos habló de una oración antigua, prohibida, una súplica que pedía luz sin juicio. Un amanecer adelantado. No para salvar, sino para evitar la espera. Dijimos que no. Dijimos que la fe necesitaba tiempo. Pero alguien no escuchó. Alguien rezó esa oración. No para todos. Para sí mismo. El amanecer fue la respuesta tardía a esa petición olvidada. No un milagro, sino una consecuencia. La luz llegó, sin preparación, sin orden, sin misericordia. Dios no habló, dijo Esteban, porque no era su turno. Sentí un frío lento recorrerme el cuerpo. Comprendí entonces por qué el cielo callaba, no había nada que corregir. La decisión ya había sido tomada, por manos humanas. El silencio no era abandono. Era respeto. Dios no gritó porque no interrumpió. Y el amanecer que no debía existir era solo el reflejo de algo más aterrador. Lo que sucede cuando el hombre pide luz, pero no está dispuesto a cargar con lo que revela. La fe murió antes de que el sol se ocultara. No hubo un grito. No hubo señal en el cielo. Solo ocurrió, como ocurren las cosas definitivas, en silencio, mientras nadie estaba mirando. El amanecer seguía ahí, inmóvil, y por primera vez comprendimos que ya no esperábamos nada de él. La iglesia permanecía cerrada. Nadie intentó abrirla. No porque no creyéramos, sino porque ya no sabíamos qué pedir. Las oraciones se habían vuelto palabras viejas, gastadas, incapaces de alcanzar un cielo que había decidido no intervenir. El padre Esteban reunió al pueblo en la plaza. No llevaba sotana. No llevaba cruz. Solo su voz. La fe, dijo, no se pierde cuando Dios calla. Se pierde cuando dejamos de hacernos responsables de lo que escuchamos. Algunos lloraron. Otros se marcharon. Unos pocos se quedaron de pie, inmóviles, como si esperaran una última corrección desde arriba. No llegó.
Los que no tenían sombras se alejaron del pueblo esa misma tarde. Nadie los despidió. Nadie recordó sus nombres. No por crueldad, sino porque ya no sabíamos cómo llamarlos. Yo miré mis pies. Mi sombra seguía ahí. Oscura. Completa. Pesada. Por primera vez, no sentí alivio. Cuando el sol empezó a caer, tarde, como si dudara, alguien preguntó si debíamos rezar una última vez. El padre Esteban negó lentamente. No, respondió. Hoy no. Y en esa negativa, algo se rompió definitivamente. No en el cielo. En nosotros. Ese fue el último día con fe. No porque Dios se fuera, sino porque entendimos que creer ya no era suficiente. Cuando la verdad había sido revelada. Y la luz ya no pedía permiso. El error se repitió. Y esta vez nadie rezó. Desperté antes de que el cielo cambiara. No por fe, sino por costumbre. El pueblo estaba despierto, quieto, como un animal que aprende a no moverse cuando entiende que huir ya no sirve. Entonces ocurrió, la luz regresó, puntual, exacta, indiferente. El amanecer volvió a adelantarse. No hubo suspiros. No hubo gritos. Nadie corrió hacia la iglesia cerrada. La luz entró por las ventanas y encontró mesas limpias, manos abiertas, rostros cansados. Ya no buscaba permiso, tomaba nota. Algo había cambiado. No en el cielo, sino en nosotros. La gente salió a la calle sin mirarse. Algunos se sentaron en la plaza. Otros caminaron sin destino. Los que aún tenían sombra la observaron con atención nueva, como quien revisa una deuda antigua. Los que la habían perdido no estaban. O quizás sí, pero ya no sabíamos reconocerlos. El padre Esteban se acercó a mí. No parecía derrotado. Parecía lúcido. ¿Sabes por qué se repite?, me preguntó. Negué. Porque ya no le pedimos que se detenga. Comprendí entonces, la repetición no era castigo. Era confirmación. La luz regresaba porque había sido aceptada. No celebrada, no comprendida, aceptada. Como se acepta una herida cuando deja de sangrar. El cielo seguía en silencio. Pero ese silencio ya no pesaba. Se había vuelto un idioma austero, sin consuelo ni amenaza. Un idioma que decía, continúen. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, sentí algo nuevo. No esperanza. No fe. ¿Responsabilidad? El amanecer volvió a repetirse porque ahora sabía que podía hacerlo. Y porque, por primera vez, nadie esperó que Dios interviniera para corregir lo que habíamos decidido sostener. Dios no desapareció. Eso fue lo último que comprendimos. La revelación llegó tarde, como llegan las verdades que no buscan ser creídas. No cayó del cielo ni se anunció con trompetas. Nació en un gesto simple, casi invisible, el amanecer, por primera vez, esperó. No llegó antes. No llegó después. Llegó cuando debía. El pueblo lo notó al mismo tiempo. No hubo celebración. Solo una respiración colectiva, lenta, como si el mundo se atreviera a moverse otra vez. Las sombras regresaron a algunos. A otros, no. Nadie preguntó por qué. El padre Esteban se detuvo frente a la iglesia cerrada. No intentó abrirla. Sonrió apenas, con una tristeza serena. Dios no se fue, dijo. Nos devolvió algo. ¿La fe?, pregunté. Negó con la cabeza. ¿La responsabilidad? Comprendí entonces lo que nunca quisimos aceptar: Dios cayó no por castigo, ni por abandono, sino porque intervenir habría sido impedirnos crecer.
La luz que no debía existir fue el reflejo de un deseo humano mal formulado. Y el silencio, la respuesta más honesta. El cielo no nos debía explicaciones. Nosotros sí. El amanecer final no fue milagro ni advertencia. Fue un acuerdo tácito, el mundo seguiría girando, pero ya no habría excusas sagradas para nuestras decisiones. Esa mañana, miré mi sombra. Seguía ahí. No más liviana. No más pesada. Solo mía. Y entendí, con una claridad que dolía, la revelación definitiva. Dios nunca quiso que entendiéramos todo. Solo quiso que, cuando llegara la luz, fuéramos capaces de sostenerla. Sin pedir que alguien más cargara con sus consecuencias. El amanecer existió. Y esta vez, si estaba permitido, nunca volvimos a hablar del amanecer que no debía existir. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque aprendimos a vivir con él. El pueblo siguió en pie. La iglesia, cerrada. Las campanas, en silencio. Algunos regresaron a rezar en casa. Otros nunca más pronunciaron el nombre de Dios en voz alta. Nadie los juzgó. El padre Esteban se marchó una mañana sin despedirse. Dejó la llave del templo sobre el altar, como quien entiende que hay puertas que solo deben abrirse cuando uno ya no necesita respuestas. Yo sigo aquí. Camino cada día bajo un sol que ahora llega a tiempo. Mi sombra me acompaña. A veces pesa. A veces no. He aprendido a no pedirle al cielo que decida por mí. Porque esa fue la verdadera revelación. Dios no nos quitó la fe. Nos quitó la excusa. Y desde entonces, cada amanecer es una elección. No un milagro. No un castigo. Una responsabilidad.